Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa, para abordar este importante tema, y no solo importante, sino urgente tema que lleva por título La Gran Salida. Y comenzaremos en el nombre de Jesús, revisando en Primera de Reyes 3:7, donde aparece de parte de Dios una fuerte revelación en la oración que hizo Salomón. Y dice la Biblia: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Esta es una oración precisamente de Salomón, pero una oración que conlleva una tremenda revelación, ya que hubo algo en el contenido de esa oración que agradó a Dios enormemente, y esa petición hizo que Dios le diera mucha sabiduría. Por supuesto, es lo que la Biblia icónicamente muestra de cómo agradó esa oración a Dios. Sin embargo, él utiliza una frase muy importante, y es que él dice que no sabe cómo entrar ni salir. Eso de entrar ni salir es realmente algo como codificado de parte de Dios, que Salomón lo entendía, pero él pedía sabiduría respecto a entrar y salir. Y por supuesto no se refería a entrar y salir de puertas comunes y corrientes, sino a entrar y salir de algunas situaciones espirituales que tenemos que profundizarlas para poder entenderlas. Y esta petición, precisamente el Eterno la recibe porque es únicamente Dios el que podía darle a Salomón y darnos a nosotros también la manera de cómo entrar y salir. No hay nadie más que nos pueda enseñar esto. Y es, por supuesto, un lenguaje espiritual. Ahora, en Miqueas 5, verso 2, se habla de Jesucristo, una profecía de Cristo Jesús. Y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, atención, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces esto es profundo. El tema de las entradas y las salidas es algo súper profundo, que de alguna manera podemos ver que lo sabía Salomón y necesitaba que Dios se lo enseñara. Pero Jesucristo también, la Biblia lo muestra, que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces esto, amados, es tremendamente profundo, pero tenemos que ir entrando en esto a la luz de la palabra de Dios, porque esto es algo que Dios nos quiere enseñar, porque hay lugares de los cuales nosotros también necesitamos salir si es que queremos participar de la gran salida que está profetizada para el pueblo de Dios. Ahora, cuando revisamos, nos podemos dar cuenta precisamente que en la Biblia es definitivamente un libro súper profundo, porque contiene cosas codificadas, y precisamente en esto de entrar y salir nos indica regiones, atmósferas, ambientes, lugares donde Dios gobierna, y por supuesto también habla de lugares donde las tinieblas gobiernan, que Dios las reprenda. Ahora, el arrebatamiento, de hecho, tiene que ver con que Dios, al ver el aumento de la maldad, entonces levanta a su pueblo y lo saca de esa situación, y es lo que estamos esperando que ocurra en cualquier momento, porque hemos visto que de forma clara la maldad ha aumentado a niveles terribles. Entonces, bien dice la Escritura que es algo que ocurriría en el tiempo final, pero la saca precisamente a la iglesia el Señor Todopoderoso, porque el aumento de la maldad es demasiado fuerte. Entonces Él ejecutará el arrebatamiento. Ahora, Jesús dijo algo bien interesante. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Atención a eso. Yo soy la puerta, dijo el Señor Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nuevamente hablando de entrar, nuevamente hablando de salir, pero ahora aquí dice hallará pastos, dice en Juan 10, verso 9. Ahora, es bien interesante que al ir adentrándonos en esto, podemos entender, por ejemplo, que Primera de Pedro 2:9, cuando habla que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente habla de una religión, de una región de donde nos sacaron,
a una región donde ya es una región en Cristo Jesús. Nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, y es la luz admirable del Eterno. Entonces podemos darnos cuenta que hay regiones, hay atmósferas, hay zonas, hay estados de donde Dios nos quiere sacar, y como que Salomón entendía esto y por eso él sabe que necesita ser instruido en cómo entrar y salir, y no hablaba de puertas comunes, sino que hablaba de asuntos espirituales. Muy bien, la salida, por ejemplo, de Lázaro, esa salida del sepulcro, es un simbolismo de la salida del cristiano de las mismas tinieblas, que sale de la mortandad y sale atado, pero que el Señor habla también de desatar, y es el proceso posterior a la salida. La salida, por ejemplo, también de Abraham, cuando él sale de Ur de los Caldeos, eso tipifica mucho también de salir de una región donde no hay propósito hacia la región donde Dios tiene un propósito. El éxodo del pueblo israelita, y mucho tiempo después de lo que ocurrió con Abraham saliendo de Ur de los Caldeos, ya cuando se formó el pueblo, el éxodo del pueblo israelita también tipifica la salida del pueblo de Dios del mundo hacia la salvación. Cuando ellos salen de Egipto, tipifica a salir del mundo e ir hacia la salvación. Y de hecho hay muchas formas de salir, amados, pero también hay formas de entrar, pero por donde tenemos que entrar es por la puerta que es Jesucristo, porque hay otras puertas, pero puertas que conducen a la condenación. Ahora, cuando nos damos cuenta de esto, tenemos que entender que hay situaciones de las cuales hay que salir, hay regiones de las cuales hay que salir, y para poder tener acceso a la gran salida, como dice el título de este mensaje, entonces hay lugares de los cuales debemos de salir, y uno de ellos es del pasado. Hay gente que necesita salir del pasado inmediatamente porque siguen viviendo en una situación donde reviven momentos que ya son, incluso siempre han sido desagradables para Dios, y ya son cosas que tienen que dejar en el pasado y no permitir ni siquiera que vuelvan a su mente. Pero hay gente que sigue en el pasado y Dios quiere que salgan de esa zona hacia un presente en Cristo Jesús el Señor. Ahora, hay salidas personales como la que encontramos en aquel hombre llamado Bartimeo, que este hombre, la Biblia lo deja ver que arrojó su capa, se levantó y fue a Jesús. Y encontramos que el Señor Jesús le habla de sanidad, pero le habla de algo más importante, y es que la fe le había salvado. Y primero ocurre eso, luego recobra la vista. Es decir, que primero la salvación del alma, luego la bendición de que él recobra la vista. Ya en lo físico es después, porque hay algo espiritual más valioso, hay algo espiritual que es importante que sea restaurado, pero para eso es necesario soltar la capa, tirar la capa, porque lo podemos ver en ese hombre al que el Señor sana, y dice que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Posteriormente, después de que le salva el Señor y que recobra por mano del Señor Jesucristo la vista, dice, y seguía a Jesús en el camino. Entonces, esa capa representa a situaciones de las cuales debemos de sacudirnos, cosas que debemos de echar de nosotros, como actitudes, como el pasado, y cuántas cosas que realmente tenemos que sacudirnos para poder caminar hacia Jesús. Ahora, en Lucas 21, 35 al 36 aparece lo siguiente, y vamos ya adentrando más profundamente, porque dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ok, habla de escapar de algo que vendrá sobre los que habitan sobre toda la faz, sobre la faz, dice textualmente, de toda la tierra. Entonces, la única manera de poder escapar de algo que vendrá sobre la faz de toda la tierra, definitivamente es por medio del arrebatamiento, es con la gran salida, como dice el título de este mensaje. Pero para poder escapar de las cosas que vendrán, de los juicios tremendos, de las copas de ira, de las situaciones de juicio que vendrán sobre esta tierra, previo tenemos que salir de varias situaciones que Dios nos alerta en la palabra que debemos de salir. Ahora,
es necesario escapar de una serie de acechanzas del diablo y de lugares que nos atrapan, nos seducen o nos influencian negativamente. Para poder escapar de lo que vendrá a la tierra, para poder irnos en la gran salida, es necesario salir de regiones, salir de atmósferas, salir de incluso amistades, entre comillas amistades, personas que nos influencian negativamente. Si no, no salimos, como la Biblia nos deja ver que vendrá un tiempo de escapar, y habla de ser, de poder velar para hacer, en orando, velar pues en oración en todo tiempo, enseña la Biblia, de ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ok, entonces eso está en Lucas 21 del 35 al 36. Para poder hacer eso necesitamos escapar de otras cosas, escapar de situaciones realmente negativas para poder participar en la gran salida. Ok, Mateo 25, versos 5 al 6 dice también lo siguiente, atención. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El famoso pasaje de las 10 vírgenes, donde hay un grupo imprudente y también imprudente e insensata, y también hay un grupo de vírgenes prudentes que se preparan. Pero dice ahí, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esa es la gran salida. Esa es la actividad que el pueblo santo está esperando, y es el arrebatamiento o el rapto o el arpazo, como también se conoce. Ahora, muchos se imaginan, amados, y esto es bien tremendo, porque muchos siendo cristianos se imaginan que ellos van a salir a recibir al esposo, que van a escuchar ese clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle, pero ni siquiera lo van a poder escuchar muchos que se llaman cristianos, entre comillas, porque están en regiones, están en relaciones, están en situaciones que realmente tienen que salir de ahí para poder tener participación en la gran salida. Entonces, para el arrebatamiento previo hay salidas vitales que tenemos que nosotros mismos practicarlas. Es decir, que agradar a Dios, mostrarle a Dios que queremos primero salir de malas amistades, malas relaciones, malas regiones y una serie de situaciones negativas para poder participar en la gran salida. De otra manera, nadie podrá salir pretendiendo vivir una doble vida. En Isaías 48:20, por ejemplo, se habla de salir de Babilonia. Miren qué fuerte eso. Ahí en Isaías 48:20 dice salir de Babilonia. Y dice otras cosas más, pero me voy a enfocar en eso porque hay un llamado directo en salir de Babilonia. Ahora, Babilonia es confusión religiosa. Y ocurre que también en Apocalipsis se habla de Babilonia, pero ya se le llama la Gran Babilonia. Y es el mismo movimiento de iniquidad que se registra desde el tiempo de Isaías, pero ya en Apocalipsis se dice de esta manera. Atención. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Pero dice ahí, salid de ella. Está hablando de la Babilonia, pero la grande. Eso definitivamente tiene que ver mucho con el catolicismo, porque las características las podemos ver ahí en Apocalipsis, que la Iglesia Católica está metida en ese asunto, porque tiene todas las características y lo hemos explicado con muchos detalles, pero no es únicamente el catolicismo. Hay algo más pesado, algo más negativo, que es la Gran Babilonia, y esa es una operación de las tinieblas que tiene que ver con confusión religiosa y abraza no solo el catolicismo, sino el Islam y una serie de situaciones, por ejemplo, que se practican en India y en otros lugares donde confunden a las almas para que no puedan entrar por la puerta de salvación que es Jesús. Entonces presentan otras puertas religiosas que son parte de la Gran Babilonia, es decir, la gran confusión religiosa. Entonces, pero le dice Dios a los que Él quiere salvar, salir de ella. Por eso, si tú estás en el catolicismo, si estás en el hinduismo, en el ateísmo, en las situaciones mormonismo, si estás con los testigos de Jehová, si estás tal vez buscando el Islam, déjame decirte que esas son puertas que no conducen al eterno Dios, sino que a una confusión religiosa. Pero Jesús, Él no es una religión, Él es realmente una revelación, Él es la puerta por la cual debemos de entrar. Ahora,
Veamos con atención algo que aparece registrado en las Sagradas Escrituras y cómo es que el Señor quiere sacar a mucha gente de algunos lugares. Ya hablamos hace un momento de el ciego Bartimeo, pero aquí en Marcos 8:22, al verso 26 se registra lo siguiente. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Eso no es que Jesús se había equivocado y no le había dejado bien configurados los ojos, no. Eso es que este hombre tuvo un privilegio de ver más allá de lo natural. Acordémonos que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. También la Biblia enseña de que tenemos que dar fruto. Entonces es un lenguaje espiritual. Y a este hombre que le sana el Eterno, dice en ese momento que empieza a describir lo que ve, dice: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces le dieron una visión como más espiritual que natural, pero luego se la dejan en lo natural. Pero dice la Biblia, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, atención, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Pero a mí me llama poderosamente la atención. Este puede ser Bartimeo, que vimos hace un momentito de la capa, puede tratarse de la misma persona, con diferentes ángulos de lo que ocurrió exactamente. Pero me llama la atención que en Marcos 8:23 habla que tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea. ¿Por qué Jesús no lo sana ahí en ese mismo lugar? Porque esa era una región que tenía una mala influencia en contra de este hombre. ¿Qué era lo que lo había enceguecido realmente? Que lo tiene que sacar de la aldea y luego que lo sana le dice: no entres en la aldea, y le dice algo más: ni lo digas a nadie en la aldea. Como que ahí en ese lugar habían perdido el privilegio de enterarse del evangelio que estaban practicando, que perdieron el privilegio de ser avisados que el nazareno andaba por ahí haciendo muchos bienes. Quizás sus muchas obras malas les había ahora generado que Dios les pusiera una barrera, y le dice a este hombre, primero lo saca y luego que lo sana le dice: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Esa es una región que de forma negativa, ejemplar de cómo hay zonas de las cuales realmente tenemos que salir. Ahora, ¿por qué lo saca de Betsaida? Esto me llama la atención poderosamente. ¿Y qué dice la Biblia al respecto de esa región? En Mateo 11:20 al 21 dice lo siguiente: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces nos damos cuenta que Corazín y Betsaida eran regiones inferiores en el sentido espiritual y en el sentido de la fe, inferiores que Tiro y que Sidón, porque Jesús les dice que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ese lugar llamado Corazín y en ese lugar llamado Betsaida, se hubiesen arrepentido. Pero encontramos que Jesús en Betsaida saca a alguien de ahí, lo sana afuera y luego le dice que no entre, y luego ni siquiera permite que él cuente a nadie en la aldea aquella situación. Entonces era una gente que ya estaba incluso en una condición de pérdida espiritual, de los privilegios más grandes, porque el nazareno Jesucristo andaba por ahí y Jesucristo les estaba quitando el privilegio, porque está escrito que esta es una situación como de retribución. Esto es una situación como de juicio. Cuando lo vemos específicamente en la Biblia, Dios, a los que no reciben el amor de la verdad para ser salvos, entonces Dios permite que un poder engañoso los engañe y que la gente crea a la mentira. Entonces, qué tremendo eso. Ahora, Betsaida es de origen caldeo, ese nombre, y significa casa de pesca. Betsaida es una ciudad sobre la costa norte de Galilea, cerca del Jordán.
y el nombre es arameo y significa casa de pesca. Ahora, se habla también de casa del pescador, entonces es un lugar de pesca. Pero ¿qué pescaban y para qué pescaban? ¿Para qué lugar llevaban esos peces? Porque como que fuese la contraparte de cómo el Señor dijo que nos haría pescadores de hombres. Entonces, si habemos pescadores de hombres, hay gente también pescando, pero no para Cristo. Y como que Betsaida era uno de esos lugares. Y la geografía bíblica dice que el nombre significa lugar de pesca o lugar de redes incluso. Y significa que Betsaida era una región donde pescaban, pero almas, y no solo las pescaban, sino que tenían las redes para pescarlas, para agarrar las almas. Como ahora en día hay redes también, pero redes digitales, redes de negocios, redes de amistades, redes que realmente son negativas y te quieren llevar, pero no a Cristo, sino a una Betsaida, a un lugar de donde más bien Jesús sacó a uno para sanarlo ahí y le dijo que no volviera a ese lugar. Ok, también hay un lugar en Marcos 6:11 que nos habla de los menospreciadores de alguna manera, porque él dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Interesante, porque Jesús dice salir de ahí, donde no nos oigan, donde no nos reciban. Habla de sacudir el polvo que está debajo de nuestros pies. Ni siquiera eso quiere Dios con nosotros, ni siquiera quiere el polvo de esa región en la planta de nuestros pies. Entonces, qué tremendo, porque ahí dice salir de ahí, lo repito, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salir de ahí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies. Sigue diciendo, para testimonio de ellos, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ok, entonces hay lugares donde no nos oyen, no nos reciben, y Dios nos dice que hay que salir de ahí. No insistamos en lugares donde no reciben el evangelio, donde no reciben nuestro mensaje, donde saben que somos cristianos y esta gente más por eso nos aborrece. Salir de ahí, nos dice el Señor. Ok, también hay un lugar de idolatría, y que esto también tiene varias cosas también negativas que están ahí paralelas a la idolatría, porque en 2 Corintios 6, 14 al 18 dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Atención a lo que viene. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, aquí habla de una situación negativa donde hay gente que pertenece a una región de incredulidad en el sentido espiritual, gente que está en la injusticia y habla una serie de detalles, pero habla tremendamente de salir de en medio de ellos y dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Entonces, esto de recibirnos tiene que ver mucho con que hay gente que por estar en lugares y con gente negativa, Dios no les va a recibir, no les va a recibir, porque hay gente que no está ahí para influenciar positivamente con la luz de Cristo, sino que está ahí para disfrutar de las tonterías del mundo, de las cosas que son realmente negativas. Y aquí dice, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, para ser hijo de Dios, aparte de recibir a Cristo, hay condiciones que tienen que ver con la obediencia, que tienen que ver con
seguir los lineamientos, los parámetros, pero también de salir de en medio de aquellos que son idólatras, gente que realmente está en las tinieblas, gente que tiene concordia con Belial y no con Cristo. Entonces nosotros, siendo templo de Dios, no debemos de tener comunión con los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Entonces, y Dios habita dentro de nosotros, pero se nos dice salir de en medio de ellos. Esto a mí me recuerda, amados, como cuando yo llego al camino del Señor Jesucristo, ocurrió que recién yo me había apartado de malas amistades, de malas influencias, personas que no querían buscar de Dios, sino que hasta nos uníamos para cosas que eran malas, para vicios. Yo recuerdo que yo recién convertido, yo me encuentro con un par de amigos. Cuando me los encuentro, yo ya había nacido de nuevo, ya el Espíritu Santo me había hecho su templo, y resulta que cuando yo me encuentro con ellos, ocurre, amados, que nos saludamos alegremente porque nos conocíamos, habíamos pasado muchos momentos juntos en el mundo, pero después del saludo no había nada de qué hablar, nos quedamos callados y prácticamente muy poco, casi nada volvimos a pronunciar, y nos volvimos a saludar, pero de despedida, nos despedimos rápidamente, porque ¿qué concordia tiene la luz con las tinieblas? No hay concordia. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Ninguna. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? No hay nada. Pero a veces cristianos insisten en estar con impíos, gente que ofende a Dios, gente que es enemiga de Dios, que ya se les habló de Dios y que no quieren nada de Dios. Entonces eso también es parte de las salidas, porque 2 Corintios 6:17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos. Son regiones de idolatría, regiones de tinieblas, regiones de gente que sirve a Belial y no a Cristo, regiones de gente que está con ídolos, regiones de gente que está en lo inmundo, regiones de gente que tiene cosas ahí que quiere que nosotros también las toquemos, pero Dios nos dice que salgamos de en medio de ellos. Entonces, muchos anhelan salir en el esperado evento llamado el arrebatamiento, pero antes deben salir de zonas de pecado, áreas de maldad, relaciones ilegales, vicios negativos. Bueno, no hay ningún vicio positivo, vicios, y dicho de otra manera, manifestar frutos dignos de arrepentimiento, manifestar que nosotros hemos nacido de nuevo y que estamos esperando la gran salida. Pero la gran salida, o el arrebatamiento, o el rapto, o el arpazo, amados hermanos, solo participaremos si antes salimos de la región de idolatría, de la región de menospreciadores, del lugar de las redes o Betsaida, de ese lugar de donde hay capas de pasado como la que el ciego expulsó de su vida para poder participar en la bendición de Cristo. Tenemos que salir de Babilonia, tenemos que entender que hay regiones que Dios quiere que las abandonemos, amados hermanos. Entonces todo esto es un llamado de parte de Dios para entender, para que podamos nosotros tomar decisiones, porque hay lugares de los cuales debemos de salir primero para después participar en la gran salida del pueblo santo. Y esto es realmente imperativo, no es una sugerencia, sino que es una orden de parte de Dios. Ahora, muchos anhelan salir, pero muchos ni siquiera van a enterarse que ya Dios se llevó a su pueblo, precisamente por no salir de esas áreas de maldad, por no salir de relaciones totalmente desaprobadas por Dios, por no salir de los vicios, por no salir de malas amistades, por no salir de la idolatría, por no salir de todo lo que ofende a Dios. Por eso cuando se cumpla Mateo 25, del 5 al 6, donde dice la Biblia, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. No van a escuchar el clamor los que no quieren salir de lo que Dios les está ordenando que salgan. Incluso podrías estar hasta en el lugar que tú crees que estás siendo útil y Dios te dice, no me estás siendo útil. Quizás estás diciendo que sirves a Dios porque te vas a sentar a una silla a escuchar una predicación, pero no vas al otro nivel. Entonces Dios quiere que salgas de esas zonas de confort y puedas ir al otro nivel. Entonces, cuando dice aquí a la medianoche se oyó un clamor, es lo que hace un ratito explicaba, de cómo el Señor el arrebatamiento lo activará cuando más esté
en la maldad en su máxima expresión. Entonces, bien dice aquí también, y a la medianoche, cuando es más oscuro quiere decir eso, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo salir a recibirle. Eso está por ocurrir, amados hermanos, pero para poder participar en eso, tenemos que salir de las malas amistades, de las regiones, de circunstancias, de negatividades que sabemos bien que ofenden a Dios. Hay gente incluso en empresas, que son empresas que lo que desarrollan sus operaciones son en contra de Dios mismo. Hay gente que trabaja en lugares que distribuyen bebidas alcohólicas. Hay gente que trabaja en lugares que distribuyen cosas realmente destructivas, vicios, pero están ya comercializados, legalizados ante ciertas entidades humanas, pero que Dios las aborrece. Por ejemplo, ahora se persiguen algunos tipos de sustancias y están ilegales, y de pronto llegan las noticias que hay sectores de algunos países donde ya se activó una legalización y que se puede consumir. Entonces, que se haya legalizado en esa región no significa que eso no sea aborrecible delante de Dios. Lo mismo pasa con, por ejemplo, personas que trabajan en lugares de bebidas alcohólicas. Hay cristianos en distribuidoras de bebidas alcohólicas y son tremendamente importantes, incluso esos cristianos, en las operaciones de la venta masiva de bebidas alcohólicas. No saben las consecuencias terribles que están atrayendo sus vidas, porque que tenga nombre de trabajo, que tenga nombre de comercialización, que tenga nombre de labores, no significa que no sea pecado, que no sea iniquidad, que no tenga consecuencias, y no significa que tú no estés participando. Mucha gente no quiere entenderlo, pero son cobardes y no abandonan lo que están teniendo como una fuente ahí económica, pero aman tanto esa fuente económica que no les importa que Dios se ofenda con lo que ellos están ahí aprobando. Porque he sido testigo de cómo hay gente en lugares donde realmente toda la operación tiene que ver con licor, por ejemplo. Y al final, si pudiéramos revisar las estadísticas de cuánta gente está cayendo en el infierno por el alcoholismo, cuánta gente está cayendo en situaciones terribles por el alcoholismo, a un alcoholismo que empresas de forma estratégica, con situaciones mercadológicas, con estructuras administrativas donde trabajan en algunos casos cristianos que deben de salir de ahí, y si miráramos las estadísticas de cuánta tremenda cantidad de gente es afectada, hijos que dejan de recibir su pan diario porque su padre está atado por el alcoholismo, pero en las operaciones de las empresas que llevan ese alcohol, pues aparecen que de pronto hay cristianos. Esa gente tratan es decir, endurecer su propia conciencia, raciocinio, para poder validar eso. Pero Dios lo aborrece totalmente. Son lugares de los cuales hay que salir, porque eso tiene consecuencias graves, no salir a tiempo. Ok, para poder oír el clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle, es necesario salir de esos lugares, y quizás hay otros más, pero hoy vimos algunos, y quizás hay otros más que Dios te los ha mostrado, no fueron mencionados, pero que tú sabes que debes de salir de esa región. Finalizo con eso, primera de Tesalonicenses 4:17, donde dice la escritura: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, hablando de los muertos en Cristo que resucitarán primero. Ellos son los que primero salen, y por eso dice juntamente con ellos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esa es la salida grande, esa es la gran salida que esperamos, pero para poder participar tenemos que salir de esas otras regiones, de esas otras condiciones, de otras relaciones, de otras situaciones que Dios aborrece, y si nosotros salimos de ahí, participaremos en la gran salida que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Te envío un fuerte abrazo, tu servidor el pastor Elder Figueroa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo. Esa es la forma en que ahora difundimos el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.